Muy buenas Listo. tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de talleres Derechos para las Mujeres Migrantes en Irlanda, que se organiza en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer 2023. Soy Gabriela Burnett, soy parte de la directiva de la Asociación de Residentes Bolivianos en Irlanda, y a nombre de la Asociación de Residentes Bolivianos, del Venezuelan Community in Ireland y de Latina Women Against Violence, quiero darles una calurosa bienvenida. La Asociación de Residentes Bolivianos es una organización voluntaria sin fines de lucro y es independiente de partidos políticos y organizaciones religiosas. Hacen un trabajo comunitario. El Venezuelan Community in Ireland es una organización también sin fines de lucro, creada en 2017, para apoyar a la integración de latinos en Irlanda, la promoción de la cultura venezolana y el envío de ayuda humanitaria a Venezuela. Latina Women Against Violence es un grupo de apoyo voluntario dirigido por y para mujeres de comunidades latinoamericanas en Irlanda. Trabajan para poner fin a la violencia que viven las mujeres y promover su proceso de empoderamiento. En esta oportunidad queremos crear un espacio para que podamos intercambiar conocimientos, experiencias y también compartir ideas, ¿no? El taller de hoy es el derecho a la participación política en Irlanda. Y el objetivo de este taller será informar sobre los derechos a la participación política de las mujeres migrantes en Irlanda, los tipos de elecciones, por ejemplo, quienes pueden ejercer el derecho al voto, las funciones de los gobiernos locales y el rol de los consejeros municipales, las mujeres en política en Irlanda, partidos políticos y el sistema electoral. Todo esto siempre libre de todo prejuicio de raza, de género y sobre todo con una perspectiva de solidaridad. ¿Qué esperamos? Esperamos que en un futuro podamos ir construyendo una red o una comunidad de mujeres latinoamericanas que esté informada sobre sus derechos y que conozca los recursos que están disponibles en Irlanda para ella. Este ciclo está facilitado por la Asociación de Residentes Bolivianos, de Latina Women Against Violence, y también por personas que tienen experiencia o experticia en las diferentes temáticas que estamos tratando durante esta semana. Como por ejemplo, mañana tenemos maternidad en Irlanda y con esto vamos a cerrar el ciclo de talleres. Y hoy que tenemos el derecho a la participación política de las mujeres migrantes, ¿no? Todos estos tópicos que estamos tratando durante esta semana tienen el apoyo voluntario de todas nuestras facilitadoras, por lo que tienen un carácter gratuito. Como les adelantaba, para la temática de este tercer taller tenemos el derecho a la participación política en Irlanda, ¿no? Este taller estará dividido en dos partes. La primera parte, como les explicaba en un inicio, será totalmente expositiva y estará facilitada por Liliana Fernández, que es Training and Integration Officer del Immigrant Council of Ireland. Y luego tendremos una segunda parte, que será una parte, una sesión abierta a preguntas y respuestas. ¿Ok? Sin más que decirles, doy el paso a Liliana. Liliana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El taller es todo tuyo, por favor. Mientras Yuridia, que nos está acompañando este día, nuestra compañera, estaremos detrás en controles y por favor, si necesitan algo o tienen alguna consulta interna, déjennos un mensaje. ¿Está bien? Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Gaby, y gracias a Jenny, a Sofía, a Mauro y a los que se unan, y a Yuri por apoyarnos en la parte técnica. Bueno, como lo mencionaba Gaby, mi nombre es Liliana Fernández, yo trabajo en el Immigrant Council of Ireland como Training and Integration Officer. Nosotros proveemos capacitación a migrantes sobre sus derechos políticos y también trabajamos de las manos con estas comunidades de migrantes que están interesados en la política para darles una mano para que se postulen a las elecciones.
locales. Pero ya de eso les voy a hablar en un momentico. Voy a compartir mi pantalla. Y si, como lo mencionó Gaby, si tienen alguna pregunta, déjenla hasta el final, o también pueden usar el chat para hacer las preguntas y yo se las aclaro al final. Hoy vamos a hablar sobre los tipos de elecciones y los derechos de los votantes aquí en Irlanda, quién puede ejercer el derecho al voto en qué tipo de elecciones. Hablaremos de los gobiernos locales, del rol del consejero municipal, cuál es la función del gobierno local, cuál es la función del gobierno nacional, cuáles son los diferentes partidos políticos en Irlanda, cómo se maneja el sistema electoral y lo que nos interesa en esta Semana Internacional de la Mujer, cuál es la figura, el papel de la mujer en la política en Irlanda y cuáles son los recursos disponibles para nosotras mujeres que nos interesa la política y a los hombres también. ¿Qué recursos disponibles hay allí para nosotros migrantes para ejercer una carrera activa en la política o involucrarnos de alguna forma en los asuntos que nos afectan día a día? Pues en Irlanda tenemos 5 tipos de elecciones. Tenemos las elecciones del Parlamento Europeo, en donde se escogen los miembros del Parlamento irlandés o MEPs. Esa es la manera en que lo van a siempre a escuchar. Estas elecciones son cada 5 años y en la anterior, en la del 2019, Irlanda envió 13 MEPs al Parlamento Europeo. Las siguientes elecciones van a ser en el 2024. También tenemos las elecciones presidenciales, donde se escoge al presidente de Irlanda. Estas son cada 7 años. Para postularse a presidente, tienes que ser una persona irlandesa, con más de 35 años de edad, sin ningún récord criminal. Y también tiene que ser postulado por un número de consejeros municipales y de TDs. Las elecciones, como les digo, son cada 7 años, las elecciones presidenciales, y las siguientes van a ser en 2025. También tenemos las elecciones parlamentarias o el General Elections, como se escuchan como se dice en inglés. En ellas se escogen a los miembros del Parlamento o TDs. De momento se tienen 160 TDs en Irlanda, en el Parlamento. Estas elecciones son cada 5 años y las siguientes pueden ser en el 2025, si no antes. Y ya les voy a explicar más adelante por qué ese si no antes. Cada parlamentario, cada TD, representa entre 20,000 a 30,000 personas. Y como ustedes saben, en el 2022 hubo un incremento de la población, por lo que en los próximos meses vamos a escuchar cuántos TDs van a reemplazar ese incremento de la población en el Parlamento. Hoy día, como les dije, hay 160, entonces muy posiblemente se aumente a 170. Se van a aumentar 10 TDs por el aumento que hubo en la población según el censo del 2022. Luego tenemos los referéndums. Los referéndums son cambios a la Constitución o amendments a la Constitución. Ellos ocurren dependiendo de cuándo los TDs o por los parlamentarios hacen una pregunta al público. Y pues no sé si ustedes recuerdan algún referéndum que haya sido controversial en los últimos 7 años. ¿Qué me dicen? ¿Algún referéndum que recuerden que hayan sido controversial o que ustedes mismos hayan sido parte? Quiten el mute y me comentan. O lo escriben en el chat. Sí recuerdan. Jenny. Yo recuerdo cuando llegué en el 2012, hace casi 11 años, estaba todo lo que tenía que ver con Savita, cuando acababa Savita de morir, por aquel aborto en Galway. Entonces todo ese tema estaba bastante fuerte. Y luego, obviamente, en el 2018, ya perdí la cuenta, 18-17, con respecto a el matrimonio igualitario también. Entonces, esos son los que recuerdo hasta ahora, Sí. mal no me equivoco. Muy bien. Desde que la Constitución permite hacer referéndum, han pasado, eso es desde 1970, se han hecho 30 referéndums. Y hay muchos controversiales. Yo dije en los últimos 7 años, pero de hecho, en 1995 hubo el referéndum para permitir la separación, el divorcio
de la familia, porque como saben, la iglesia tenía demasiada presencia y eso era prohibido. Entonces, en el 95 hubo un referéndum, la gente votó a favor de permitir el divorcio. En el 2001, la abolición de la pena de muerte también se retiró de la Constitución. En el 2015 fue el año del referendo del Equal Marriage o matrimonio igualitario. Ese mismo año se le hizo una pregunta a la gente, pero esa pregunta la gente no la recuerda y es para reducir la edad para convertirse en presidente. Hoy día son 35 años de edad. En ese momento se le preguntó a la gente si lo querían reducir a 21 y la gente votó en contra, por razones obvias. Luego, en el 2018, estuvo el Appeal of the Eighth Amendment, que ese es básicamente el referéndum del aborto, y se llamó así, Appeal of the Eighth Amendment, porque hay una cláusula en la Constitución que daba derecho al unborn, al que no estaba nacido todavía, le daba derecho a la vida. Entonces, ese Repeal of the Eighth Amendment es eliminar esa cláusula en la Constitución que ya no le da derecho al que no ha nacido, sino que le da derecho a la mujer de poder hacer el aborto hasta las 12 semanas. Entonces, bueno, ese es el tema de los referéndums. De hecho, este año va a haber un referéndum para hacerle un cambio a la Constitución y se aprobó ayer a quitarle el lenguaje sexista de la Constitución que pone a la mujer como una figura principal en la casa para hacer trabajo doméstico. Entonces eso se va a retirar de la Constitución este año si la gente vota a favor. Y bueno, las últimas elecciones, ya he hablado de las elecciones del Parlamento, las presidenciales, las general elections y los referéndums. Por último están las elecciones locales. En las elecciones locales se escogen a los consejeros municipales o local councilors. Y estas son cada 5 años y las próximas van a ser en el 2024, o sea, el año que viene. Entonces, más que saber qué tipo de elecciones hay en Irlanda, lo que nos interesa aquí saber es quién puede votar en estas elecciones. Entonces, si la persona es irlandesa, puede votar en las 5 elecciones. Y eso quiere decir que así tú seas no nacido en Irlanda, pero tengas ahora un pasaporte irlandés, puedes votar en las 5 elecciones. Si eres británico, puedes votar en las elecciones generales, es decir, las elecciones del Parlamento y las elecciones locales. Y viceversa, el irlandés también puede votar en las elecciones del Parlamento en Gran Bretaña, y eso es porque hay un acuerdo entre los dos países. Si eres europeo, puedes participar en las elecciones del Parlamento Europeo y en las elecciones locales. Y si no eres europeo, puedes participar en las elecciones locales, es decir, puedes votar a cada 5 años. No sé si todos me da curiosidad saber si sabían que como no europeo pueden participar en las elecciones locales. ¿Alguno que no supiese? ¿Sí? ¿Información nueva? No sé. No obstante, obviamente hay requisitos para poder participar. Tienes que ser residente en Irlanda, tienes que tener un legal status, pero estar aquí por más de 6 meses también y tener la mayoría de edad, 18 años. Afortunadamente, los estudiantes internacionales también pueden ejercer el voto, los refugiados y los solicitantes de asilo. Lamentablemente, personas sin estatus legal no pueden ejercer el derecho al voto, porque tienes que tener el PPS number. Eso te lo preguntan cuando te registras para votar. Y yo ahorita les comento cómo nos registramos para votar. Entonces, la democracia es participar, es decir, votar y también elegirse, o sea, postularse. Entonces, la participación y la representación, eso son valores fundamentales de la democracia. En Irlanda, el migrante representa 13.8% de la población total. Ya nosotros sabemos que según el census del año pasado, del 2022, en Irlanda hay 5.1 millones de personas, de las cuales 700.000 o 13.8% son de origen migrante. Ahora, de estas personas, ¿cuántas creen ustedes que están registradas para votar? Estos migrantes. O sea, pueden darme un porcentaje, pueden adivinar. Pónganlo en el chat. Denme un porcentaje. Del 100% de migrantes en Irlanda, ¿cuántos estarán registrados a votar? ¿Nadie quiere adivinar? 30%. Y esto es un número que no es muy, si les soy sincera, no es muy
preciso. ¿Por qué no es muy preciso? Porque no tenemos esta figura a nivel nacional, sino a nivel, por cada autoridad local, ellos manejan esas cifras, entonces hay que prácticamente estar persiguiéndolos para que nos den esa cifra a nosotros. Nosotros esperamos que este año este número aumente porque las elecciones locales son el año que viene, entonces este año va a haber bastante campaña para que los migrantes o sea, por lo menos de parte nuestra, para que se registren a votar. Y una cosa es votar y otra cosa, o sea, una cosa es registrarse y no votar y registrarse y votar. O sea, nosotros no estamos diciéndote ve y vota, nosotros estamos diciendo regístrate. Y es tu decisión votar al final del día por el candidato que tú consideres necesario, pero es importante registrarse para poder ejercer tu derecho al voto. ¿Y cómo te registras? Afortunadamente, ahora se puede hacer online, hasta hace poquito. Y esto fue gracias al COVID. Otra de las bondades del COVID que nos trajo este sistema online. Es muy sencillo de registrarse, toma unos 5 minutos. Solamente necesitas tu PPS number y tus datos. Y bueno, ya lo puedes hacer. Una cuestión que yo siempre le digo a todos los migrantes especialmente es, si ustedes cambian su residencia, si ustedes se mudan, tienen que actualizar sus datos en el Registry of Electors. Es decir, tienen que hacerles saber a ellos que ahora tienes una nueva residencia. ¿Y por qué? Porque cuando venga la votación, ustedes van a recibir este Polling Information Card en el lugar que ustedes se registraron, y pues si cambiaron de habitación, de alojamiento y no avisaron, pues nunca van a recibir este Polling Information Card y no van a poder ir a votar. Entonces, ¿cómo haces ese cambio de residencia? Eso sí, no es online, tienes que ir a tu local authority y pides el formulario de cambio de residencia y pues lo llenas y lo envías y ya. Pero bueno, registrarse por primera vez es muy simple. Una vez que te registras, pues eres ingresado al Register of Electors y como les digo, a la fecha próxima de la elección van a recibir este Polling Information Card y ya están listos para ir a votar. El Polling Information Card contiene información de dónde va a ser la elección, el día, las horas y pues, o sea, lo más probable es que te envían una escuelita cerca de donde tú vives a votar. Entonces tú vas a ir con plena seguridad de que ese es el lugar y que sí, vas a ejercer tu derecho al voto porque esa information card te va a dar toda la información. Otra cuestión es, ok, ya sabemos que podemos votar, ya sabemos cómo nos podemos registrar, ahora, ¿para qué y por qué? ¿Verdad? Y antes de decir el para qué y por qué, yo les quiero hablar rápidamente del mapa geográfico de Irlanda, de cómo está dividido. Cuando nosotros hablamos de local government o de local authorities, estamos hablando de la misma autoridad. Ustedes lo escuchan interchangeably, de una manera o la otra. En Irlanda tenemos 31 local authorities o gobiernos locales. 26 de ellos son llamados county councils, o sea, incluye no solamente la capital, sino alrededor. 3 de ellos son city councils y generalmente son las ciudades más grandes, como lo ven, Dublin, Galway y Cork. Y 2 de ellos incluye a los dos. Se llaman City and County Council, y ese es Limerick y Waterford. Y están divididos en estas 4 regiones que ven aquí: Ulster al norte, Munster al sur, este es Leinster, si estás en Dublín estás en Leinster, y Connacht, si estás al oeste. Okay. Y si tienen alguna preguntita, disculpen que no he revisado el chat. Ok, solamente estaban adivinando. ¿Qué hace el gobierno local? El gobierno local tiene muchas funciones, muchísimas. Se encargan generalmente de lidiar con la parte del housing, de la parte de el social housing, o sea, todo lo que tiene que ver con el apoyo del gobierno a las personas para que puedan pagar la renta o los subsidios para pagar la renta. Ellos también hacen lo de la vivienda, es decir, aprueban o no que se construyan edificios en la comunidad. Llevan todo lo que tiene que ver con las bibliotecas, piscinas públicas, áreas verdes, transporte, rayado del piso, bicicletas. Entonces, tienen muchísimas funciones. Yo quiero ponerles un videito aquí corto para que lo vean y luego lo podemos seguir conversando. No sé si...
Bueno, como pueden ver, tienen mucho trabajo la gente del gobierno local. Una de las cosas que no hace definitivamente es lidiar con temas de inmigración, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con inmigración es el gobierno nacional a través del INIS, pero cuando tiene que ver con que aplicaron a un social housing, diríjanse al gobierno local, o sea, es la autoridad local la más cercana donde ustedes preguntan y pues el consejero municipal es la persona a la que uno también se dirige para hacer preguntas con respecto a las funciones y servicios del gobierno local. ¿Cuál es el rol del consejero municipal? Primero que todo es representar a la comunidad en el consejo municipal, que es, en la sesión que se hace una vez al mes. Cada consejero municipal representa un local electoral area, una área muy específica. Y pues, por ejemplo, si usted está en Don Leary County Council, allí van a ver como 4 o 5 local electoral areas. Una de ellas, por ejemplo, es Dom y Don Leary. Entonces, en Dom vas a tener al menos 5 o 6 representantes en el Consejo Municipal. Es importante que conozcas quién es tu representante en el Consejo Municipal porque ellos literalmente son la voz nuestra allí. Y pues entonces, primero que todo, nos representan, ellos hacen las preguntas que nosotros les damos a ellos en el Consejo Municipal. Por ejemplo, concejal, mire, mi calle es muy oscura, me da miedo, en las noches no sé qué pasa, las luces, o hay unos grafitis que me incomodan, o creo que es necesario que que la parada del bus tenga cierto ajuste, o que haya más lugares donde botar la basura, o sea, cosas muy, muy prácticas alrededor de tu comunidad, incluso la biblioteca, por ejemplo. En la biblioteca me parece que no hay libros de diferentes lenguas. Yo que tengo un hijo que habla español, me gustaría tener más eso. Hablando con una amiga de la comunidad gay, me dice, me gustaría que los libros de la biblioteca reflejaran la familia que yo tengo, que tiene 2 hijos. Entonces, todo ese tipo de cuestiones prácticas o incluso la piscina pública que está sucia o que es muy cara, lo que sea, pueden comentárselo a su consejero municipal, es la conexión y ellos realmente son muy efectivos respondiendo, primero teniendo acceso a ellos. Ustedes pueden encontrar su número de teléfono y correo bien fácilmente online y ellos generalmente responden el mismo día o al día siguiente. Entonces ellos nos representan en el Consejo Municipal, ellos traen nuestras preguntas, también ellos obviamente traen legislaciones, proponen legislaciones, cambios en la comunidad, ya sea cambiar una ruta, agregar una ruta de bicicleta, un semáforo, una vía, todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad. Diseñan estas políticas, ellos diseñan el Local Municipal Plan cada 6 años, Local County Council Plan cada 6 años, y hay un periodo de consulta pública donde nosotros podemos dar nuestra opinión en ese plan, y también deciden sobre el presupuesto local anual, que es un presupuesto que se le cobra a los negocios generalmente, y todos los años tienen que decidir si lo van a aumentar, el impuesto, lo van a dejar igual o lo van a reducir. Entonces son esas decisiones económicas que nos afectan a todos, se toman ahí en el Consejo Municipal. Entonces, ya sabemos que podemos votar, o sea, podemos elegir a estas personas, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿quién puede ser elegido? Exactamente las mismas personas que pueden elegir, pueden ser elegidos como consejos municipales. Todos nosotros, residentes en Irlanda, por más de 6 meses, mayores de 18 años de edad, así seamos estudiantes internacionales, refugiados o solicitantes de asilo, podemos postularnos como consejero municipal. Las personas que no tienen un estatus legal no pueden hacerlo. Entonces, esto es buena noticia para nosotros porque Irlanda es uno de los pocos países en Europa, que son inclusivos y que le dan derecho a los migrantes en elegir y ser elegidos en elecciones locales. Nosotros en el Immigrant Council obviamente queremos más y más representación de migrantes para que haya una buena representación de la composición de la sociedad que nos representen en estos espacios. Entonces nosotros, de momento, nuestra principal batalla es conseguir más migrantes que estén representados, pero también a nivel nacional, en el Parlamento. Lamentablemente, nosotros de momento no podemos votar en el Parlamento, ni tenemos representantes migrantes en el Parlamento, pero
Eso es una lucha que seguirá más adelante, pero de momento, ya que tenemos el derecho tanto de votar como de elegirnos, podemos ejercerlo y vamos a hacerlo, necesitamos hacerlo. Entonces, otra pregunta para ustedes. Ya conversamos que 13.8% de la población de Irlanda es de origen migrante. También les dije, o no les he dicho, que el total de consejeros municipales que tenemos de momento es 949. En estas 31 gobiernos locales hay 949 consejeros municipales en todo el país. Si nosotros quisiéramos hacer tomar una representación de la población migrante y traerlos al gobierno local, nosotros deberíamos tener al menos 113 consejeros municipales de origen migrante. O sea, si quisiéramos decir, ok, vamos a representar a la sociedad, que es 13.8% de origen migrante, deberíamos tener al menos más de 100 consejeros municipales migrantes. ¿Cuántos creen ustedes que tenemos hoy día? Escriban en el chat si quieren, o díganlo. 30 dice Sofía, 20 dice Jenny. ¿Quién dijo Mauro? Dijo 20. Ok. 12. Tenemos 12. Y eso es menos del 1%. ¿Ok? Y ni siquiera somos 12, realmente somos 11, pero ya les voy a decir por qué. Aquí están. Tenemos el consejero J.K. Onwumerez. Él es de Fingal County Council, es de Nigeria, original. Fingal County Council, él fue co-opted hace 2 años. Y co-opted significa que fue puesto allí, no fue electo, sino que la persona, el consejero municipal que estaba ocupando su puesto, falleció. Entonces, cuando un consejero municipal fallece o pasa a un cargo más alto, pasa a ser TD o pasa a ser senador, queda ese cargo vigente y pues se reemplaza con otro, se elige dentro del partido que esa persona estaba, se elige a su reemplazo. Si la persona es independiente, creo que hicieron una pregunta, o sea, si el consejero municipal que estaba allí fallece y era independiente, me parece que es entre los otros partidos que escogen, se hace como un sorteo. Pero básicamente este señor, Jane K. Onwumerez, él fue co-opted porque su consejero el anterior falleció. Y él es de Nigeria. Tenemos a Councilor Hazel Chu, ella realmente es irlandesa, pero sus padres son chinos, entonces por eso decimos de origen migrante. Ella fue alcaldesa de Dublín, Lord Mayor of Dublin, entre el 2020 y 2021, del Green Party. Sigue siendo consejera municipal. Tenemos aquí Councilor Uremu Adeyemi, de Nigeria. Fue la primera mujer negra en convertirse alcalde en Longford, el County Longford. Ya les dije, es de Nigeria y bueno, sigue siendo, ya no es mayor, ya no es alcaldesa, pero sigue siendo consejera municipal porque el rol de alcalde es solo por un año y no es como quizás en nuestros países que lo escoge la gente, sino que una vez que los consejeros municipales son elegidos por la gente, entre ellos, en el County Council, eligen al mayor y es por un solo año. Y el mayor, todo el mundo quiere ser mayor porque el mayor gana 10.000 euros extras por ese año, a diferencia de los otros consejeros municipales que solo ganan 20.000 euros al año. Es un part-time job. Tenemos Councilor Abul Kalam Asad Talukder. Él fue el primer musulmán en convertirse vice mayor, vicealcaldés, no sé cómo se dice eso. Y él está en Limerick County Council. Tenemos Councilor Kasi Ahmed de Bangladesh. Él es Don Leary County Council. Councilor Yemi Adenuga, ella es de Miss, o sea, es de Nigeria, está en Miss y fue la primera mujer en convertirse, la primera migrante en convertirse consejera municipal en Miss. Councilor Baby Perepadan es de India, está en Don Leary County Council. Councilor Elena Seca de Moldovia, está en Limerick County Council. Councilor Madeleine Johansson de Nueva Zelanda, de Suiza, y ella está en South Dublin County Council. Councilor Poonam Rane de India, Fingal County Council. Councilor Sophie Nicolas de Francia, Dublin City Council, y Councilor Sasha Novak de Eslovenia, Limerick County Council, City and County Council.
Entonces, bueno, aquí están los 12. Nosotros por eso mismo luchamos por mayor representación y bueno, como ven, 8 de ellas son mujeres, entonces al menos tenemos una buena representación aquí de las mujeres consejeras municipales migrantes, la mayoría son mujeres. Entonces, bueno, la idea es que más personas se unan a los partidos políticos o se postulen de forma independiente, pero que se postulen para el 2024 y pues que ese número aumente. ¿Tienen algún comentario, pregunta hasta el momento? Tengo que ver el chat. ¿A ninguno es irlandés? No. No. Estos son, todos eran migrantes, los consejeros municipales migrantes. O sea, o te refieres mitad irlandés. Si esto es lo que te refieres, no. Bueno, la Hazel Chu, ella es irlandesa, pero sus padres son chinos, por eso decimos de origen migrante. Bueno, continúo. Entonces, ya conversamos sobre el gobierno local y las funciones del gobierno local. Ya va, creo que tengo una pregunta ahí, no estoy segura. Ok. Ahora vamos a hablar del gobierno nacional. Pues en el gobierno local, como les decía, tenemos 31 autoridades locales. En el gobierno nacional es un solo gobierno nacional y es responsable por otras funciones que no son las mismas del gobierno local. Ellos tratan más los temas de educación, salud, impuestos, agricultura, inmigración y otros muy distintos a, obviamente, relaciones exteriores. Son 17 departamentos del gobierno, 16, y las decisiones se toman entre el Taoiseach, que es el primer ministro, y los demás ministros, los otros TDs, los jefes de cada departamento. Como ven, el presidente no toma ninguna decisión, el presidente es más una figura representativa del Estado, pero no tiene ningún poder de toma de decisiones en el Ejecutivo, solamente es como para foto, literal. Entonces el primer ministro o el Taoiseach, el que toma las decisiones, junto con el gobierno de momento. Pero eso lo vamos a conversar un momento. Este edificio que ven aquí es el Parlamento Irlandés, o Oireachtas, como se dice en irlandés. Ustedes nunca van a escuchar que lo llamen Parlamento Irlandés o The Irish Parliament. No, es The Oireachtas. Y The Oireachtas, el Parlamento, tiene tres cámaras. Tiene la Cámara del Presidente, la Cámara de los Senadores y la Cámara de los TDs. Entonces, la Cámara del Presidente, como les comentaba, es una presencia figurativa de representación, no ejerce ningún poder. El senador, sorry, no les dije, pero sí, o creo que sí les dije, las elecciones son el 2025, ahorita más adelante les hablo del presidente. Tenemos la Cámara del Senador, de los senadores, allí hay 60 senadores. Los senadores son más que todo como una figura estratégica de recomendación. Ellos escriben, o sea, ellos hacen investigaciones, pero realmente no toman las decisiones. Las decisiones se toman en la Cámara Baja, que es la de Dáil, donde están los TDs, y los TDs son, como les dije, los 160 representantes de momento, y cada uno representa entre 20.000 a 30.000 personas. Entonces, es en esa Cámara Baja donde se toman todas las decisiones y se legisla y se aprueban las leyes. Y la más importante, obviamente. Entonces, bueno, yo solamente quiero ver su irlandés, a ver qué tan bien está el irlandés de aquí. Ya yo ahorita les mencioné cómo se dice esto. ¿Alguien quiere intentarlo? Gaby. De otras. Aquí está la chuleta. Erotes. Muy bien, The Oireachtas. Muy bien, The Oireachtas. Ok. Ok, ¿qué tal este? ¿Alguien más? Jenny. Dáil Más o menos, Dáil Éireann. Dáil. Pero básicamente mejor conocido como The Dáil. Ok, cuando ustedes escuchen el Dáil, es la cámara baja del Parlamento, la más importante. Que el Dáil aprobó tal cosa, ya saben quiénes son los 160 diputados, los que más mandan. Ok, ¿qué tal esta? Está fácil. Jenny. Ese es Taoiseach. Oh, no, Taoiseach. Sofía. Taoiseach. Muy bien, Taoiseach.
Claro, es que cualquiera ve esto y se intimida horriblemente, pero bueno, ya ustedes saben que esto es esto, Taoiseach, que es el primer ministro. Igual nunca lo van a escuchar como primer ministro o prime minister, es de Taoiseach. Aquí está la chuleta. ¿Quién lo quiere intentar? A ver, Sofía. Taoiseach. Ajá, Taoiseach. Bien, y ese es el segundo, el vice prime minister. Igual, nunca van a escuchar vice prime minister, es Taoiseach. Entonces es como la persona más importante, la segunda. Y los miembros del Dáil o los TDs, esta es la versión larga. ¿Alguien quiere intentar eso? Eso se dice Chacta Dola, pero nadie dice Chacta Dola, todo el mundo lo llaman TDs. Entonces, sí que es un poquito útil saber qué es Chacta Dola. Una vez yo estaba en una fiesta hablando con esta persona en mi mesa por un rato largo y yo le pregunté qué hacía y me dijo, no, es muy complicado, dime tú qué haces tú. Y yo hablé y le dije en qué trabajaba y tal. Cuando empezó la ceremonia, le empezaron a presentar a cada uno en la mesa y cuando se refirieron a él, se refirieron como Chacta Dola, Cathal, something. Si yo no hubiese sabido que Chacta Dola es TD, ni me hubiese enterado que el señor era un TD. Ya yo tenía un buen rato hablando con él. Entonces, Chacta Dola o TD es diputado del Parlamento. ¿Quién es este señor que está aquí? El presidente. El presidente, el señor Michael D. Higgins, que es su segundo periodo y último periodo que está ahorita, lo está ahorita haciendo. Fue electo por primera vez en el 2011, reelecto en el 2018 y al parecer habla español, cosa que yo no sabía. Bastante popular el señor y bueno, ya este va a ser su último periodo. No, todavía no tenemos quiénes son los candidatos presidenciales del 2025. Ya se escuchan rumores, pero no se saben todavía. Este señor que está aquí. Ese es el Taoiseach. Ah, ok, ya lo puso. Ajá, este es el Taoiseach, Leo Varadkar, que como ustedes saben, él fue Taoiseach en el 2018 por 2 años durante el COVID, bastante popular por el PUP. Luego se cambió de Taoiseach, ahorita vamos a hablar de él, y ahora Leo Varadkar es Taoiseach otra vez a partir de diciembre del 2022. O sea, este es un gobierno de coalición, entonces se pasan la pelota cada 2 años hasta el 2025. Ese es Michael, yo no sé pronunciar su apellido. Martin. 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 O Michael Martin. Michael Martin. ¿Y cómo se dice la primera parte? La palabrita. Tanashi. Taoiseach, que quiere decir el Deputy Prime Minister, ¿ok? Recuerden que este señor acaba de ser Taoiseach, entonces ahora ya se le pasó la pelota al otro y ahora él es el segundo. ¿Ok? Entonces, entre 3 partidos realmente, la coalición, ya vamos a hablar de eso. Entonces, él es el líder de Fianna Fáil y el otro es el líder de Fine Gael. Sorry que no lo dije, sí, líder de Fine Gael, este es líder de Fianna Fáil. Este señor que tiene la bolsita verde, azul, está un poquito más complicado. Eamon Ryan, el líder de Green Party. Yo les voy a decir por qué lo mencionamos aquí. Esta señora, diga Jenny. Se me acaba de olvidar el nombre. ¿Cuál es su Mary partido? Lou. Ajá, Mary Lou McDonald. ¿Alguien la escribió por ahí? Ajá, Mary Lou McDonald, líder de Sinn Féin. Y la más odiada por los otros 3 anteriores. Líder del partido Sinn Féin, ¿ok? Porque le dicen que es terrorista, ¿no? Bueno, ¿cómo? al partido terrorista. Bueno, sí, ese es como el típico estereotipo, pero no necesariamente, o sea, diferentes opiniones. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esos señores? Porque es importante entender que el gobierno de ahorita, el gobierno nuestro, del gobierno nacional, es un partido de coalición. Son 3 partidos que forman este gobierno. Entonces, en las elecciones del Parlamento, yo les hablaba de que habían 160 sillas, ¿no? 160 diputados.
Y esos diputados fueron electos por los irlandeses. Ustedes ya saben, la primera lámina, cuando hablamos de los diferentes tipos de elecciones, hablamos que estaba la del Parlamento Europeo, las nacionales, General Election, y en esa General Election los irlandeses escogen a estos diputados y en total tenían que cubrir 160 sillas en el Parlamento. No todos los partidos, o sea, obviamente el partido que ocupe mayor cantidad de sillas es el partido ganador, pero para poder ser el partido ganador o con la mayoría, ellos necesitaban tener más de 80 sillas, más de 80 puestos allí o representantes. Ninguno de ellos, como ven en esta lista, logró el número mágico, 80 o más. Entonces, en principio, Sinn Féin, de hecho, Sinn Féin, que es el segundo, el partido de Mary Lou McDonald, fue el que alcanzó mayor número de sillas. Creo que llegaron hasta 40. Lo que pasa es que en los últimos 3 años, de hecho, estos números se han movido bastante, o sea, se han movido un poco. Fianna Fáil no alcanzó 38 al principio, alcanzó 36. Lo que pasa es que es como en nuestros países, los integrantes de los partidos se saltan de un partido a otro. Entonces, hoy día, Fianna Fáil es el que tiene mayor número de sillas, Sinn Féin es el segundo, Fine Gael es el tercero y así. Entonces, ¿qué pasó? Como no lograron, ningún partido logró tener la mayoría, que es el 80, se unieron estos 3 partidos, Fine Gael, Fianna Fáil y Green Party, para entre todas sus sillas llegar a la mayoría, más de 80 sillas. Entonces, por eso es que es un gobierno de coalición y por eso es que es solamente entre Leo Varadkar y entre Micheál Martin que se pasan la pelota porque estos 2 partidos fueron los que consiguieron el mayor número de sillas. O sea, para ellos no era justo que el Eamon Ryan, el líder del Green Party, fuera Taoiseach o Taoiseach porque alcanzaron muy poquitas sillas. Es decir, la gente no lograron los votos de la gente. Entonces, entre Fine Gael y Fianna Fáil, pues ese es el acuerdo que llegaron, que cada 2 años uno de los líderes iba a ser Taoiseach y el otro Taoiseach. Entonces, bueno, por eso es que hoy día tenemos este gobierno de coalición que en teoría debería durar hasta el 2025 si no se disuelve antes. Eso ha pasado en el pasado, que estos gobiernos de coaliciones no logran mantenerse por 5 años, entonces por fractura se dividen y las elecciones se tienen que adelantar. Entonces, si por alguna razón este gobierno no sobrevive hasta el 2025, cosa que ellos no quieren mostrarse así, obviamente, ellos tratan de mostrarse sólidos y que toman acuerdos en conjunto, pero imagínense la pesadilla que debe ser llevar un gobierno con 3 partidos políticos. Pero eso es lo que tenemos, ¿ok? Entonces, bueno, si eso quedó claro, continúo. Ajá, Jenny. Sorry que acaba de leer tu comentario. Ok. Entonces, el sistema electoral, ¿cómo funciona? En Irlanda tenemos una cosa que se llama Single Transferable Vote, que es un sistema bastante diferente al del resto del mundo. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros vamos a escoger a un presidente en nuestros países, tenemos todos los candidatos, aquí cuánta gente hay en esto, supongamos que todos somos candidatos. Y obviamente la gente vota por lo que quieran votar y el que saque mayor cantidad de votos pasó y ganó y es el presidente. En este país no es así. En este país la gente hace como un rank, o sea, ellos votan quién es de su preferido de menor a mayor, o sea, si su preferido, si somos 10 candidatos, votan del 1 al 10 quién es su preferido. Entonces, por ejemplo, Janet es mi preferida para ser presidenta. Luego, bueno, si no queda Janet, pongo a Jenny, número 2. Bueno, y si no es Jenny, pongo a Silvia, número 3, número 4, Mauro, y así. Entonces los van eligiendo por orden de preferencia y la manera en que cuentan los votos, primero es que les dan una cuota. Y la cuota se calcula dependiendo de la cantidad de personas registradas a votar, dependiendo de la cantidad de candidatos. Hacen un cálculo matemático que ahorita lo vamos a ver. Y entonces ahí te dan un número mágico, cuota. La cuota es, si tienes más de 800 votos, por ejemplo, el que saque la mayor cantidad más de 800 votos de primero, pasa y queda electo como presidente. Entonces, en la primera ronda cuentan cuántas personas sacaron número 1, o sea, el mayor voto, cuántas personas pusieron a Yuri o Janet de número 1. Entonces cuentan, Janet sacó 300 votos en la primera ronda, no llegó a la cuota, o sea, no ha pasado.
luego ven quién sacó la menor cantidad de votos y lo eliminan, pero esos votos no los echan a la basura. Ven allí en esa lista, esa persona que están eliminando, que está en la parte de abajo, el último que fue votado, antes de echar sus votos a la basura, ven quién está de número 2 en su ballot paper, y el que está número 2 los redistribuyen con los otros candidatos, esos votos. Entonces hacen el segundo round y ven, ok, ahora Janet, ¿cuántos votos? Ahora Janet llegó a 500 votos en el segundo round. Entonces poco a poco, a través de esos rounds, la persona que primero llega a los 800 a la cuota, pasa. Entonces, por eso se llama Single Transferable Vote, porque se van corriendo los votos, se van traspasando unos votos al otro. Y bueno, por eso es que ustedes van a ver en las campañas que mucha gente dice, muchos candidatos dicen, I'm your number one, vota por mi número 1, porque ellos saben que mientras más personas los pongan de número 1 en la primera ronda, tienen más posibilidades de pasar la cuota en la primera ronda y quedar electo. Yo aquí les voy a poner un videito que, aunque no es de Irlanda, es de Escocia, pero tienen el mismo sistema de Single Transferable Vote. Entonces, para que entiendan esto de cómo se cuentan los votos y cómo se calcula esa cuota. You're about to vote at the council elections in Scotland. But might things be slightly different to what you expect? In this election, the voting system used is called Single Transferable Vote. Here's the lowdown. Each council in Scotland is divided into smaller areas called wards. 3 or 4 councillors will be elected in the ward you live in. You may already know that you need to number the candidates on your ballot paper in order of your choice. But do you know how the votes are counted and how people get elected? To be elected under this voting system, a candidate must reach a set amount of votes, known as the quota. So what is the quota? The quota is calculated by dividing the total number of valid votes cast by the number of seats to be elected plus 1 seat. A 1 is then added to that result. For example, with 500 valid ballot papers and 4 seats to be filled, the quota would be 101. The votes are counted in stages. Stage 1, only first preferences are counted. Anyone who reaches the quota is elected. Stage 2, any votes received for a candidate above the quota are transferred to the next choice on each of those ballot papers. If no candidate has enough votes to reach the quota, the candidate with the lowest number of votes is eliminated. Stage 3. All of their votes are passed to the next preference on those ballot papers. This process is repeated until all seats up for election have been filled and your councillors have been elected. Got it? Great work. Ok. Ahora paré la presentación solo porque quiero saber qué opinan de ese sistema. ¿Entendieron? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Les parece justo? ¿Les parece complicado? Una cosa que sí les voy a decir es que eso parece como una novela cada vez que vienen las elecciones, porque como esos stages toman días para contar los votos, entonces de repente Janet va de número 1 y Yuri va de número 2, y cuando hacen el reconteo, cuando eliminan a un candidato y traspasan los votos a los otros, hay mucha tensión y de la nada salió Paola y ahora Paola es la número 1. Entonces es una novela porque pasan días, es muy dramático el proceso, pero obviamente bastante, para la gente que está metida en la política y que sigue o que son candidatos, es bastante movido y sí, exciting. Entonces, bueno, voy a continuar. Pero sí, es inusual. Yo estoy segura que en los países de la mayoría de ustedes no existe nada como eso. En Venezuela definitivamente no. Pero dicen que la ventaja también es que ayuda a evitar las polarizaciones. Porque en nuestros países, lamentablemente, hay mucha polarización. O es de la derecha o es de la izquierda. Entonces, con este tipo de elecciones, prácticamente no se puede controlar quién va a ser electo. O sea, se termina eligiendo obviamente los candidatos que la gente quiso, pero
se tiende a irse mucho al centro porque se evitan esas polarizaciones de extrema derecha o de extrema izquierda o bueno, así. Ok, continúo aquí. Las mujeres en la política en Irlanda. Irlanda ocupa el puesto 101 de 168 países con los parlamentos con menos representación femenina en todo el mundo. Solamente 23% del total de los parlamentarios, o sea, de esos 160 TDs, solamente serán 76, no recuerdo, pero el 23% es mujer. Y ha sido obviamente el número más alto que se ha logrado. A nivel local, como les dije, teníamos 949 consejeros municipales, 226 de ellas son mujeres, que eso es 25% del total, también es bastante bajo. El gobierno recientemente aprobó una legislación para implementar cuotas, o sea, porque se ha demostrado que las cuotas ayudan a hacer un ajuste de esos imbalances en la representación. Entonces, si en Irlanda el total de la población es 50% es de mujeres, las cuotas lo que hace es que prácticamente obliga a los partidos políticos a postular más mujeres, entonces a incrementar, a incrementar la representación femenina en los partidos o en los candidatos de un 30 a un 40%. Ahora en las próximas elecciones generales, todos los partidos políticos tienen que tener al menos 40% de las mujeres candidatas. Ya otra cosa es que se elijan o no, que eso ya es decisión de la gente, pero las candidatas tienen que ser al menos 40% del total. Pero esto es solamente en las elecciones generales. Esto no se ha aplicado a las elecciones locales. Entonces, algo que nosotros como Immigrant Council estamos batallando y queremos que eso se consiga, que en las elecciones locales también haya ese gender parity, o sea, que haya mayor igualdad de género y mayor representación femenina. Las mujeres obviamente por alguna razón, por muchas razones, tienen muchas más barreras que los hombres para participar en la política y ni hablar de las mujeres migrantes o con otras características de minoría. Una de las principales barreras es la participación desproporcionada de la responsabilidad de la casa y los niños. Esa participación desproporcionada entre mujer y hombre en los quehaceres de la casa y el cuidado de los niños hace que una candidata que aspire, una mujer que aspire a hacer política, le cueste mucho más porque el trabajo de político se hace más que todo en las noches, que es cuando tú tienes a los niños, sobre todo si tienes niños pequeños. O si quieres hacer canvassing, que no hemos hablado de eso, pero el canvassing es cuando ustedes van a tener esa experiencia, cuando los consejeros, los candidatos van y tocan la puerta de los candidatos a ser consejeros municipales y hablan con las personas. Eso es canvassing. Entonces a las mujeres que tienen niños pequeños, o sea, les cuesta más trabajo que los hombres salir a más casas. La falta de confianza, porque siempre ha sido un espacio lleno de hombres y de alguna manera intimidante para las mujeres. Entonces las mujeres tienden a sentirse menos preparadas y se postulan menos, creen que ese no es el rol de ellas, participar en la política, el sexismo que sufren y el abuso tanto en las redes online como a nivel personal, o sea, muchos de ellos, como ustedes verán, tienen su número de teléfono y la dirección de su casa pública, entonces las mujeres tienden a sufrir más abuso sexual de alguna manera online o en persona. Y también la selección en los partidos políticos en sí mismos no postulan a las mujeres. Entonces, por eso es que se tiene, desde el gobierno nacional están imponiendo estas cuotas para que estén obligados a postular más mujeres y que haya mayor paridad de equidad de género en los partidos. No les hablé ni siquiera de los desafíos que tienen las mujeres migrantes, que son obviamente muchos más por el hecho de no tener una familia o apoyo de amigos, por no tener acceso a financiamiento, porque en Irlanda las leyes de financiamiento de los partidos políticos es bastante rigurosa y tienen límites. Entonces, y tampoco se pueden recibir dinero desde afuera. Entonces nosotros, la mayoría de nuestras familias y amigos está afuera, no podemos recibir dinero desde afuera para financiar nuestras campañas políticas. Entonces, nosotros como mujeres migrantes tenemos más desafíos, pero estamos tratando de más y más reducirlo
a través o sea, hacer advocating, como llamar para que el gobierno introduzca políticas más family friendly, más amigables para mujeres con niños pequeños, para que también haya anti-racism policies, o sea, políticas que ayuden a que dentro de los partidos políticos no haya racismo, que afecta mucho a los candidatos migrantes. Yo quería ponerles un videito aquí de las consejeras municipales mujeres en Dublin City Council. Ahí le hacen preguntas de cómo ha sido su experiencia como siendo mujer consejera municipal. Women's experiences are different, women's issues are different, and women see everything in a different light. And when we have that balance, it's really better. I also think women have a tendency to get stuff done. They do talk about stuff, but when it comes to needing to get it done, they roll up their sleeves and off they go. Well, I suppose one of the biggest challenges is, it's hard to pick the biggest one, but one of the biggest, I suppose, was running for election in 2019. I was co-opted as a councillor in 2016, so I suppose I had the benefit of at least knowing what I was getting myself into. But putting yourself forward in front of the public and being honoured by them voting for you, that was probably the biggest challenge and the biggest thrill as well. Having children makes this job difficult, and having no maternity leave makes it even more challenging. I was back in this chamber 2 weeks after giving birth to both my children. I look back now, I have no idea how I did that. We are working towards changing that now. There is a group looking at a national level on introducing maternity leave for female politicians at a local and national level, and paternity leave as well. And that's a huge positive step forward. And that is because we have more women in politics. We have more women around the table representing women. Well, my happiest moment is always when we get involved in local issues and we work with local communities and people get involved, and by more and more people getting involved, we have great outcomes. So for example, we campaigned for about 2.5 years for a park in the Liberties, and that was a brilliant grassroots-led campaign. Every Tuesday night we met for 2.5 years, and that park is going to open next September. I think you need to be strong, you need to be brave, and you need to realise that you're not going to please all of the people all of the time, and that's just part of the job. So a lot of it is about growing a thick skin and really understanding that it's going to be tough at times, but it's also going to be very rewarding, and it's important that women are at the table. Women working with women together for a positive outcome is a very powerful force. So I would advise women to be aware of how powerful you can be, positively powerful, if you work with women to achieve a goal. It is so important to remember that. I would also like to, I suppose, advise women that politics can take over your life. So just be aware of that. Legislation. There's much greater level. When I became involved in politics first, we were fighting for equal pay, and we were told that we would close down the sweet and shoe industry if we insisted on equal pay. Reality, of course, was that women were subsidising these industries. And we stuck with it. And we learned through battles like that how to stand up for ourselves and how to fight the battle. The two most recent things that I appreciate that have changed: in 2016, the LGBT referendum means women can marry each other, and 2018 repealed the 8th Amendment that women are not being sent out of the country. The main parties in particular are more aware that they have to do more to support women who want to get involved, and I think they're probably more
conscious that they should make an effort to find female candidates to support the women that are already there, whereas they mightn't have been in the past. So I think the opportunities for progression are probably there more so than they might have been 20, even 30 years ago. I think with politics, achievements happen so slowly and over a long period of time, so it's hard to kind of pin one down. But when I think about like the happiest time, it's definitely on election day. I'm not into sports, but my father says it's like our All Ireland. Working so hard, knocking on so many doors, spending weeks, sometimes years, you know, getting someone elected and it finally happening, I think that you can't describe that feeling. It's wonderful. My biggest fear was the feeling that I wasn't good enough, that I wouldn't be as experienced as other politicians. I remember running in the first election that I ran in 2014, and I just felt that I mightn't have that experience, so I would have felt a little bit intimidated about that. My biggest fear was the same fear I had starting any job, that I just didn't know how to do the job, what people expected of me. And I've overcome that by sticking with what I know and sticking with the issues that are most important to me and working with all the others who share my vision. I would, because it has opened my eyes to how things operate in politics, and I can see that already I'm making an impact in my community, and I love being able to solve problems and help people and show a different way of how things can be done. Some days I sit on the floor thinking, this is not worth it. And this is not worth all the issues and abuse, but it's also, trying for my family, and I don't get to see my daughter enough. And then you realize, you know what? Like, you have a daughter and you want her and her generation to make sure that they can do this. I would absolutely do it all again in a heartbeat. It is really rewarding, even making a small change. Getting a filter light on a really busy road that eases up traffic, that type of small change makes a difference in people's lives, and that is so worthwhile doing. Okay, so I wanted to show that video just first of all for you to see that there are many ¿Estás hablando en inglés, Lili? Sorry. Estás hablando en inglés. Ay, perdón. Sorry. Bueno, gracias. Quería mostrarles ese video para que reflejaran lo que se estaba conversando antes de los diferentes desafíos que tienen las mujeres, pero también cómo hablan de lo apasionado que es hacer cambios, así sea por muy pequeños que sean, y todo es a nivel local, todo es para beneficiar a las personas alrededor de ti y cosas que nos afectan a nosotros. Por eso es que es muy importante conocer quiénes son tus consejeros municipales y participar, votar, incluso postularse, pero antes de pensar en postularse, votar y ver, o sea, qué tan importante es elegir a esta persona versus esta otra, porque esta persona, si tiene cierta ideología muy distinta a la que yo creo, o las cosas que que ella están luchando no son por las que yo me identifico o siento que me va a beneficiar de alguna forma, pues voto por esta otra que me siento un poco más identificada. Entonces es importante ver, no solamente, o sea, participar, pero ver que necesitamos más mujeres representándonos. Ellas dijeron ahí, las mujeres tienden a tener a hacer el trabajo más rápido, a apoyarse, a colaborar, y también tenemos mayores desafíos, pero juntas se pueden lograr que esos cambios ocurran. Una señora está hablando ahí de que en ese momento no había equal pay, que el salario era desproporcionado, o que hay una consejera municipal dijo que no había childcare, maternity leave, o sea, no había pago el permiso de maternidad. Hoy día sí existe. Ese video es de hace 4 años. Hoy día ya existe maternity leave gracias al apoyo, gracias a tener mujeres ahí representándonos, que saben lo difícil que es llevar una familia pequeña y traen esos problemas a la luz pública, y se están creando políticas más family friendly, como ellos le dicen, para que más mujeres jóvenes se postulen, y sobre todo mujeres migrantes. A mí me gusta mucho ese video, pero también refleja
la poca representación que nos tenemos nosotras como migrantes. Allí vieron a la consejera municipal Hazel Chu, que ella realmente es irlandesa, de padres chinos, pero ella es irlandesa. Entonces, necesitamos ver más representación, necesitamos, o sea, yo me contento, me da mucha felicidad cuando vienen, cuando doy estos talleres y ver a mujeres interesadas en la política y a hombres también, pero sobre todo mujeres migrantes interesadas. Es muy importante que nos instruyamos y que participemos de espacios y que vayamos ocupando esos espacios. Entonces continúo, ya estamos casi en la parte final. Solo voy a mi última presentación. Porque quiero conversarles de algunos recursos que tenemos, que hemos elaborado entre los colegas del Immigrant Council of Ireland y otras organizaciones que luchan por la mayor participación de mujeres en la política y en nuestro caso de migrantes en general. Recientemente nosotros sacamos un toolkit for migrant candidates running in local elections. Esta es la foto del toolkit, es bastante completo y eso se sacó gracias al apoyo de varios consejeros municipales que nos dieron tips, nos dieron recomendaciones, que ellos básicamente dieron webinars sobre muchos aspectos de ser consejero municipal y pusimos todo eso en un toolkit, en una guía para más migrantes que se animen a postularse a elecciones municipales. Esto salió de este Diversity in Politics Public Webinar Series, que lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden buscar así tal cual y encontrar en YouTube. Son 4 public webinars que se hicieron con diferentes consejeros municipales en varios aspectos, cómo hacer canvassing, cómo fundraising, comunicaciones, etc. Luego está el AILG, que es una asociación de apoyo a consejeros municipales. Una vez que los consejeros municipales son electos, el AILG, esta organización, les da entrenamiento a los consejeros municipales sobre las diferentes áreas que involucrados en su trabajo. Entonces, si ustedes lo buscan así tal cual, The Role of the Counselor, ahí explica un poco de qué se trata el rol de consejero municipal. Para mayor representación y mayor participación de mujeres en la política, hay varias organizaciones que se dedican específicamente a eso, entre esas CIGER Elected o SHE, que es esta organización. Ellos tienen A Guide to Running in the 2024 Local Elections. Creo que si te metes en la página web, no vas a tener acceso al guide, te dice como que mándanos un correo y ellos te mandan un código, cosa que yo no entiendo por qué, pero básicamente te lo mandan. Y bueno, debe ser, la guía es muy parecida a la nuestra, pero es específica para mujeres. Luego tienen el National Women's Council, también tienen un Toolkit for Family Friendly Policies in Local Government. Y estas Family Friendly Policies son esenciales para mantener a las consejeras municipales una vez que estén electas. Porque sí que hablamos de cuotas, sí que hablamos de aumentar la representación, pero ser mujer en la política va más allá de estar electa, va más allá de, o sea, la idea es tener políticas que te permitan mantenerte en el rol, la retención de esa mujer en esa posición. Entonces, cosas como flexibilidad en los horarios, como hybrid meetings, es decir, que los meetings puedan ser online o in person para mujeres que tienen niños pequeños. Eso de maternity leave, que sea pago, obviamente eso beneficia sobre todo a las mujeres, porque sí está demostrado que hay una responsabilidad desproporcional en las labores del hogar. Entonces es importante que se implementen esas family friendly policies para garantizar de que la mujer se mantenga en la posición. Está también este reporte del Octas del Parlamento que se llama Unfinished Democracy Achieving Gender Equality, donde tienen recomendaciones muy específicas de cómo alcanzar la igualdad de género en muchos aspectos, no solamente en la parte política, pero en otros ámbitos, en la tecnología, en la educación, etc. Pero tienen una sección de política, cómo alcanzar gender parity en la política, y se los recomiendo que la lean. Y Women for Election es otra organización que tiene muchísimos training, algunos de ellos son gratis, creo que la mayoría son gratis, para involucrar a más mujeres en la política. Y ellos, cada vez que vienen mujeres migrantes, sobre todo a formar parte de su programa, se alegran muchísimo, porque ellos, su principal rol es
tratar de meter más mujeres en la política, pero nosotros siempre venimos detrás a recordarles mujeres migrantes importantes y de otras, con otras minorías, o sea, travelers, mujeres con discapacidades, mujeres de distintas edades, o sea, que ellos también consideren esa parte, esa interseccionalidad, que no es solamente incluir a mujeres, pero fijarse en cuáles son esas mujeres con minorías que tienen más barreras incluso para participar en la política. Entonces, ya para finalizar, y vamos a ver una rondita de preguntas, ya ustedes saben, todos tenemos derecho a votar y a postularlos en las elecciones locales. La siguiente es en el 2024, o sea, el año que viene. Va a ser un año bastante político, bastante electoral, van a conseguir personas tocándole las puertas, y yo les sugiero que preparen las preguntas. Nosotros vamos a estar sacando una guía de preguntas para hacerles a sus consejeros municipales, que las vamos a compartir. Entonces, hagan preguntas y hagan sus propias preguntas de situaciones que los afecten en el día a día, y cómo el consejero municipal va a garantizar la voz del migrante en su comunidad. Entonces aprovechen, no se intimiden, más bien intimiden ustedes a los consejeros municipales, a los candidatos. Luego tienen ya como saben, en este link es donde te puedes registrar para votar. Es muy sencillo, toma menos de 5 minutos, y si puedes, por favor, intenta registrar al menos 2 amigos más, para darle ese regalo a un amigo y dile, mira, así no vayas a votar, pero vamos a registrarte porque al menos ya tienes la oportunidad, estás un paso más a ejercer tu derecho a participar en la democracia de este país. Si no votas, ya es problema de él, pero al menos tú ayudaste a que se registrase, que es lo más sencillo del proceso. Luego tienes, hay este link para, yo voy a compartir estas diapositivas, este link para ver quiénes son tus consejeros municipales, que por favor es necesario que lo sepas también, y quiénes son tus TDs representándote en el Parlamento. Y esto lo digo, de hecho olvidé mencionarlo antes, es muy importante saber quiénes son los TDs, porque los TDs pueden hacer preguntas sobre al INIS, si ustedes tienen algún problema de inmigración o aplicaron a cierta estampa y no han escuchado del INIS, no le han dado respuesta, usen a sus TDs para que pregunten el estatus, the status of my application. Y ellos, los TD generalmente son muy buenos y responden a los 2 días. O sea, si no el mismo día. Te preguntan, ok, dime tu dirección, y cuál es el número de la aplicación. Y tan simple como ellos lo que hacen es ir al INIS y decir, estoy preguntando por el estatus de la aplicación de mi constituent, de mi representado aquí. Entonces, bueno, eso ejerce cierta presión al INIS cuando tú usas tus TDs, al mismo que el consejero municipal. Lo puedes usar para problemas locales, si aplicaste el social housing, por ejemplo, y no has escuchado del gobierno local que te dé una respuesta, usa a tu consejero municipal para que pregunte el estatus. Es totalmente normal, totalmente legítimo, no estás haciendo nada sneaky, y ellos siempre te responden casi que inmediatamente. Entonces, bueno, es importante saber quiénes son tus consejeros municipales y quiénes son tus TDs, y pues no esperes más tiempo y regístrate para votar hoy. Gracias. Muchas gracias, Liliana. De nada. Muchas gracias por toda esta información realmente tan útil y sobre todo tan digerible, ¿no? Una pregunta. Yo no estaba compartiendo mis diapositivas ahorita. Sí, estabas. No, sí estaba. Oh, y todavía Sí. lo estoy haciendo porque quiero Sí, para... sí. ok, ya. Estás. Buenísimo. Sí. Okay. Ok. Bueno, muchas gracias, Lili, otra vez. De verdad, creo que para muchos de nosotros, al ser un sistema político tan distinto a los lugares de donde nosotros venimos, siempre es un poco complicado poder digerir esta información. Entonces, de la forma en cómo nos las has presentado, es una forma bastante digerible, ¿no? Como muy cercana a nosotros. Entonces, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar al momento más íntimo, a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces voy a dejar de grabar en este momento, ¿ok? Muchas gracias a todos quienes van a ver este video. En este momento vamos a pasar a la grabación.